sacaba el anillo de compromiso cada vez que salía con sus amigas. Lo que descubrió su novio al final no era lo que nadie esperaba. ¿Alguna vez has notado algo en tu pareja que no puedes explicar del todo, pero que te genera una incomodidad que no desaparece por más que intentes ignorarla? Algo pequeño, casi insignificante si lo miras solo, pero que cuando se junta con otras cosas empieza a dibujarse como una figura que no quieres terminar de ver. Eso fue exactamente lo que le pasó a Mateo cuando se dio cuenta de que su prometida nunca llevaba el anillo de compromiso cuando salía con sus amigas. Solo con ellas, solo en esas ocasiones. Y encima había algo raro con el teléfono. Esta historia podría haber terminado de una manera muy distinta, y la razón por la que no lo hizo dice mucho más sobre las personas involucradas que sobre el problema en sí. Mateo, de 33 años, publicó su historia en el subforo de Reddit sobre relaciones el 11 de abril de 2026. Lleva casi 4 años con su prometida Valeria, de 27. Es padre con custodia mayoritaria de su hija. Una responsabilidad que Valeria ha asumido con una calidez y una naturalidad que él mismo describe como extraordinarias. La relación entre los dos es, en sus propias palabras, un equilibrio genuino. Ella es extrovertida, llena de energía, siempre buscando nuevas experiencias. Él es más tranquilo, más reservado, del tipo que prefiere un plan sencillo a una noche de mucho ruido. Se complementan bien y él la quiere profundamente. Pero había algo que no cuadraba. Valeria usaba su anillo de compromiso en todas partes, en el trabajo, en el gimnasio, en las reuniones familiares, en los planes cotidianos. Sin embargo, cada vez que salía de noche con sus amigas, el anillo se quedaba en casa. La explicación que ella daba siempre era la misma. No quería perderlo, si tomaba de más. Mateo intentó aceptarla, pero no terminaba de convencerlo del todo. El tema se volvió más concreto cuando el hermano de Mateo estuvo en casa un fin de semana y vio a Valeria salir sin el anillo. Cuando Mateo le explicó la razón, su hermano fue directo. Eso no era normal. Esa frase se quedó instalada en la cabeza de Mateo y empezó a hacer ruido. A eso se sumó otra cosa. En varias ocasiones, cuando Mateo se acercaba a Valeria mientras ella estaba muy concentrada en su teléfono, ella deslizaba la pantalla hacia abajo o cambiaba de aplicación con un movimiento rápido y natural como si fuera un reflejo. Cuando él le preguntaba qué estaba viendo, ella se reía, cambiaba el tema o empezaba a mostrarle otra cosa. Nunca había una respuesta clara. Mateo aclaró que tenían las contraseñas del teléfono del otro y que cuando había revisado el suyo no había encontrado nada sospechoso. Ningún número desconocido, ningún mensaje extraño, ninguna aplicación oculta. Solo contactos reconocibles y redes sociales donde los únicos mensajes de desconocidos eran solicitudes sin responder o respuestas irónicas que Valeria había dado a perfiles de dudosa intención. Ella no cuidaba su teléfono de manera obsesiva, lo usaba con total naturalidad delante de él. Pero aún así, ese gesto de deslizar la pantalla cuando él se acercaba seguía ahí, sin explicación. Mateo tenía además un historial personal que hacía todo más complicado. Había crecido en un entorno muy religioso y protegido. Su única relación larga anterior había terminado porque esa pareja lo engañó. Y después de la infidelidad inició un proceso legal por manutención que Mateo todavía estaba resolviendo en los tribunales. Él mismo reconocía que esa experiencia lo había dejado con una desconfianza difícil de apagar, y que no sabía con certeza si sus sospechas sobre Valeria eran intuición o simplemente el eco de una herida antigua. Reddit se lanzó en dos direcciones. Algunos dijeron que no llevar el anillo a una discoteca era perfectamente razonable, y que muchas mujeres hacen lo mismo para no arriesgar una joya cara en un ambiente donde pueden perderla fácilmente. Otros insistieron en que era una señal clara de que quería parecer soltera. Alguien sugirió comprarle un anillo réplica barato para ver si lo usaba en esas salidas. Otro usuario, sin demasiado tacto, fue directamente a la peor interpretación posible. Mateo decidió actuar, pero no de la manera que muchos esperaban. Un día después publicó su actualización, siguiendo el consejo de alguien que le sugirió presentarse de sorpresa para ver cómo se comportaba Valeria cuando él no estaba. Mateo chequeó su ubicación compartida en Apple Maps y fue al lugar donde ella estaba esa noche. Cuando llegó, decidió no acercarse de inmediato. Se quedó observando desde lejos durante un rato. Vio a Valeria hablando con varios hombres y saludando a algunos con abrazos. Su primer instinto fue ponerse en alerta, pero al seguir mirando, reconoció que todo tenía el tono de alguien que simplemente conoce a mucha gente y saluda a todos con la misma energía. Era exactamente la Valeria que él conocía. Sociable, expresiva, presente.
En un momento en que sonó una canción de esas que invitan a bailar de cierta manera, Valeria bailó con sus amigas, no con ningún hombre, y cuando un chico se acercó a bailar con ella de manera graciosa, ella siguió el juego con humor, sin ninguna carga romántica en el intercambio. Mateo se acercó. Valeria lo vio, gritó de emoción, lo abrazó y empezó a presentárselo a todo el mundo. Uno de los hombres con quien había estado hablando antes lo saludó con algo como el famoso prometido, lo que dejó claro que Mateo no era ningún secreto en el círculo de Valeria. La noche terminó bien. Recogieron a las amigas, les compraron comida y fueron a casa. Cuando llegaron, con la relajación que da la noche y la confianza que da el alcohol, Mateo decidió preguntarle directamente lo que llevaba semanas queriendo. Preguntarle, ¿por qué escondía el teléfono cada vez que él se acercaba? Valeria lo miró con una expresión entre nerviosa y divertida. Le preguntó si de verdad quería saber. Y luego soltó una carcajada. Estaba jugando a un juego en el teléfono. Una aplicación de historias interactivas donde el usuario lee relatos animados y toma decisiones que cambian el rumbo de la trama. El tipo de contenido que ella misma describió como bastante cursi y melodramático. Se había sentido avergonzada porque la diferencia de edad y de experiencias de vida entre los dos a veces la hacía sentir inmadura. Mateo había tenido que hacerse cargo de su propia vida desde joven, mientras ella había crecido con más comodidades y apoyo familiar. Él había sido padre antes de que ella terminara de entender del todo lo que eso significaba, y ella, mientras tanto, leía historias interactivas con tramas de telenovela en su teléfono y se moría de vergüenza de que él la viera hacerlo. Mateo dijo que no le importaba en absoluto, que la entendía perfectamente, que ella le había enseñado a disfrutar la vida de maneras que él nunca había explorado, y que ese era precisamente uno de los rasgos que más amaba de ella. Le pidió que le contara algunas de las tramas. Valeria se las contó entre risas. Mateo admitió que algunas le parecieron bastante interesantes, del estilo de los dramas que se ven en ciertos canales de televisión. Se rieron juntos y eso fue todo. Desde Drama por Dinero, esta historia es un buen recordatorio de algo que se olvida con facilidad cuando el miedo empieza a hablar más fuerte que la razón. Las heridas del pasado tienen una manera muy específica de distorsionar el presente. Mateo lo sabía, lo reconoció desde el principio y tuvo la inteligencia de buscar la verdad en lugar de construir una narrativa con los peores materiales disponibles. Y la verdad resultó ser que su prometida se avergonzaba de sus juegos de teléfono. A veces así de sencillo y así de hermoso termina todo.